Y el siguiente tema que abordaremos es el tema de la educación, esa apuesta de largo plazo que nos ayudará a resolver los problemas que tenemos en el país. Y para dar la introducción al tema, le damos el uso de la voz a Luis Durán, nuestro presidente de la Comisión Nacional de Educación. Adelante, Luis. Gracias, Pepe. Un gusto saludarlos a todos en este evento. Recordar estos 90 años de la Coparmex es un gran gusto para todos los que conocemos esta gran organización, pues desde que somos niños, la verdad, como es mi caso. Es un gusto platicarles de lo que estamos haciendo en la comisión y lo que nos importa. Como todos sabemos, para la Coparmex el tema de educación tiene que ver con buscar una educación de calidad para todos los mexicanos. No es algo más complicado que eso. Evidentemente, en los últimos años en México, las últimas décadas, ha sido un enfoque muy en particular hacia la cobertura. Hemos tenido avances importantes. Sabemos que en educación básica estamos cerca del 100% de cobertura. En media superior estamos por ahí de los 80% y en educación superior de los 30 y tantos por ciento, 31 diría yo. Sin embargo, esta cobertura que hemos conseguido, que es buena y son buenos avances, no van de la mano de la calidad, y eso también es algo que nos preocupa mucho a todos en la Coparmex, definitivamente, porque hemos visto como por ejemplo en la prueba de PISA, donde miden a todos los países y cómo han ido avanzando a través de los años. En México no hemos avanzado realmente en la prueba de PISA. Entonces, para nosotros, lo que estamos viviendo hoy en particular con todo lo del COVID es muy importante. Yo creo que ningún papá de México está contento con lo que estamos viviendo, porque sabemos que nuestros hijos están haciendo un gran esfuerzo por aprender con herramientas a distancia, algunos casos por televisión, pero sabemos que es un aprendizaje complejo. Entonces, sabemos que los retos que tenemos enfrente son mayúsculos. Nuestra postura en esta búsqueda de construir calidad en la educación es muy sencilla. Nosotros buscamos medir para poder lograr. Si no hay evidencias que estamos nosotros avanzando, pues no vamos a estar nosotros con la necesidad de mejorar la calidad en México, que todos ustedes en esta plática hasta ahora han mencionado. Todas las pláticas de la Coparmex siempre tienen un ingrediente muy importante de educación. Entonces tenemos que tener entregables. En ese sentido, la Coparmex desde hace un poquito más de 7 años, en el 2013, lanzó su esfuerzo en todo lo que conocemos nosotros de educación dual, donde hemos tenido ya 7 generaciones de estudiantes, más de 6,000 egresados, y esto muestra en particular un ejemplo de cómo se puede trabajar cuando todos nos unimos en México. Es un esfuerzo tripartita, estudiantes, empresas, gobierno, donde a través de 24 centros de Coparmex hemos tenido la participación de 450 empresas en 27 diferentes carreras. Eso muestra el espíritu de la Coparmex. Es un espíritu pragmático, muy orientado a los resultados, y ahí están los logros que hemos tenido en este programa. A futuro, definitivamente todos en la Comisión de Educación vamos a seguir trabajando para buscar esa calidad en la educación, definitivamente buscar aumentar la cobertura, pero siempre pensando en la calidad. Muchas gracias, Pepe. Sí, muchas gracias, Luis, por poner sobre la mesa que el enfoque en la cobertura no es suficiente. Necesitamos voltear a ver la calidad. Y desde luego se requiere medir para mejorar. Y desde luego la propuesta de la educación dual que nos ayuda en este acuerdo tripartita entre el gobierno, los estudiantes y las empresas, que sí se puede tener educación de calidad en las condiciones en que vive nuestro país. Para desarrollar el tema, le damos el uso de la voz a nuestro querido expresidente Bernardo Ardavín, a quien recibimos con un abrazo solidario. Adelante, Bernardo. Gracias, Pepe. Y también muchas gracias, Luis, por tu introducción. No necesitamos ponderar demasiado la educación y su importancia, sabiendo que estamos hablando de personas humanas y que, por lo tanto, su diferencia específica con todos los demás es su inteligencia. Y esta incluye no solo el aspecto intelectual de los conocimientos, sino también el afectivo y el espiritual, la trascendencia. El ser humano es un sujeto y también es forjador de cultura
y de historia. De tal manera que esto sin el alimento de la educación con toda su riqueza resulta un imposible. La educación, como ya lo dijo Luis, lo recordó, siempre ha sido un tema de la Coparmex. Como cuerpo intermedio, la Coparmex siempre ha influido en muchos aspectos, pero también y de manera fundamental en la educación, a grado tal que había un tiempo, yo no sé si sigue siendo el mismo caso, que había 2 comisiones en todos los centros sin excepción. Desde luego uno de ellos era la comisión laboral y la otra la comisión de educación. Esa pandemia, este fenómeno trágico, ha afectado a todo sin excepción. Y desde luego que también a la educación. Y por lo tanto ha simbrado el cimiento del futuro. Y no solo en México, aún en los países desarrollados, aun cuando desgraciadamente en México tiene características que agravan este fenómeno. Tenemos que atender el fenómeno de la educación y yo diría que debemos también insistir en ciertos aspectos. Así como en otras dimensiones económicas y políticas, es imposible pensar en la educación sin libertad. Durante muchos años en la Comisión de Educación, que yo me honré en ser parte durante muchos años, hablamos de la libertad educativa como el ideal. La libertad de vivir, de pensar, de expresarnos y también de emprender, todo está relacionado, la libertad política, con la libertad educativa, lo cual implica evitar ideologías, evitar el ponernos un cincho, ¿verdad? O un yugo que pretenda uniformar el modo de pensar de los mexicanos. La educación es un fenómeno imposible sin libertad. De tal manera que yo invito a la Coparmex a que siga con esta tarea histórica para que obtengamos el mejor sistema educativo posible. Pareciera una utopía, pero simplemente no tenemos salida. Si no tenemos ese sistema educativo, el país no tiene futuro. Y esto es cierto para todos, sin excepción, pero especialmente a los más pobres y marginados. De tal manera que el modo de superar tantas y tantas deficiencias es precisamente la educación, no como único requisito, pero uno indispensable. Es una tarea prioritaria de Coparmex, avistando su primer siglo. Yo pienso que debemos de trabajar de tal manera que en 2029 hayamos logrado que la educación se haya fortalecido. A pesar de que ahora se ven las cosas muy difíciles, no debemos cejar. De tal manera que esa educación sea uno de los instrumentos, quizá el más importante de todos, para contribuir, como tiene Coparmex en su ideario, al bien común. Esto quiere decir al desarrollo de todas las personas sin excepción, tanto de manera individual como familiar y colectiva. Pues esa es la tarea que yo creo tiene Coparmex como una obligación moral. Y cuando se tiene ese imperativo, pues sale sobrando pensar si podemos o no podemos, si tenemos que invertir tales o cuales recursos. Pues lo cierto es que no tenemos salida. O hacemos esto, o México tendrá un futuro verdaderamente lamentable. Muchas gracias por su atención y aprovecho muy brevemente para dar las gracias a todos aquellos que han expresado de alguna manera su solidaridad con un servidor por la pérdida de mi esposa María de los Ángeles. Muchas gracias a todos. Gracias, Bernardo. Tomamos este reto, esta tarea histórica que nos pones para que en una década tengamos ese sistema educativo
que nos ayude con la libertad educativa a lograr esa libertad política, libertad de emprender, libertad de expresión. Sabemos, y así lo has expuesto, que la educación nos lleva a la trascendencia y que el ser humano en esta condición de desarrollo de la cultura y la historia requiere de educación. La educación ha sido prioridad para Coparmex y seguirá siendo una prioridad. Un abrazo solidario, estimado Bernardo.